demasiados personajes, pero demasiado. Y seguro que tenéis personajes en vuestra cuenta que habéis subido en su momento para cierto equipo o por curiosidad pura y aburrimiento del juego y ahora están ahí sin hacer nada. Entre ellos, muchos de ellos de los que me dice la gente, Linnea suele encontrarse. Dejadme en los comentarios qué personajes tenéis ahí que todavía no os habéis aventurado a subir y maxear y qué personajes tenéis subidos y no habéis vuelto a usar. Zhongli, seguramente. Y hoy vamos a ver una guía que va a envejecer muy bien y actualizable con el tiempo de los 7 mejores equipos que siempre salvan cuentas, que siempre se van a usar y que siempre vemos en los retos endgame más difíciles para que podamos, con pocos recursos y con personajes antiguos, poder hacer frente literalmente a todo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo por disfrutar y ver el vídeo y el canal, por todo el cariño, por el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomiendo y posiciona el vídeo y recordar que los puntitos del hype para el vídeo ayudan no sabéis cuánto, gracias por todo ello. Y de nuevo, hace poco enseñé esta imagen en Twitter y en YouTube, estará por aquí en pantalla, donde esto es una herramienta que analiza básicamente la interacción real, elimina los bots, que siempre hay mucho bot en todas las redes sociales. Y por un tiempo tuvimos más engagement y búsquedas reales que propio Genshin Impact. Aquí el meme de que soy el feo se ha cumplido. Así que gracias, no sabéis cuánto por conseguir esta clase de cosas que me parecen inhumanas, literalmente. Señores, bienvenidos invitados a los streams, gracias por estar ahí un día más y gracias por todo lo que hacéis todos los días. Vamos con los 7 equipos eternamente poderosísimos. Bien, no os preocupéis, esto no tiene nada que ver con la tier list de equipos meta o los mejores equipos del juego, sino que son equipos que rescatado con pocos recursos te van a poder dar la mayoría de retos y que casi todos podéis jugar. O ahora cuando hable de los personajes que conforman esta clase de equipos, es muy probable que seguramente alguno de estos personajes diga, bueno, pues por ahí lo tengo, igual me sirve. Empezamos. No tiene un orden fijo, pero está divertido. Primero vamos a hablar del famoso Raiden National. Es muy posible, a pesar de que During está dando que hablar mucho en la beta y que si es bueno, que si no, que si hace, que si no hace, que si bufa, que si no bufa, la han cambiado hace poco, le han mejorado un poco y por ahora vaporiza un hit sí, un hit no, que es rarísimo, pero seguramente desde que salga dirán, vaporiza todos los hits, a tirar por During. Y recordar que no tiene set, lo he hablado en un vídeo anterior que está por aquí, si os interesa During, os recomiendo mucho ir a ver este vídeo de aquí. Básicamente no se está hablando en la beta del Raiden National y During va a venir a mejorar mucho el Raiden National, que siempre funcionó, siempre se usó, pero es que además si jugamos una especie de Mona Carry con Fischl y sus nuevos bufos con During y con Bennett, aunque es verdad que During no hace snapshot con Bennett, con lo cual se podría poner otro personaje que no sea Bennett ahí, Sakarosa para bufar, tendríamos una especie de Mondstadt National, un nacional de Mondstadt que mejora un poquito el Raiden National. Pero en resumen, las variantes llamadas nacionales, que es básicamente un equipo donde todo el rato se vaporiza continuamente, y esto se va a ver mejorado mucho con During, porque During sí es una Xiangling de 5 estrellas, van a ser eternamente meta, incluido el propio Raiden National con During mejorando a Xiangling y reduciendo los cooldowns, porque Xiangling tenía rotación de 20, During de 18 con Raiden de 18. La energía del equipo es cierto que no es tan importante ni necesaria porque During en ese equipo necesitará 0 de coste de energía, pero cuando tenga su nuevo set e igual se pueda jugar por la capacidad de aplicación distinta de During con Furina en vez de con Yelan, mejorando más aún el equipo. Cuidado con lo que pueda pasar, señores. Siguiente. Bueno, igual se puede jugar un Furina Mona During Raiden, cuidado. Siguiente. Sobrecargas. Todo el que tenga una Chevreuse en sus cuentas, os recomiendo subirla, ver la guía, maxearla y utilizarla. Chevreuse es un personaje que literalmente, utilizando el meme de chingaderas al azar de electros y piros que te sobren en el equipo, te arma cualquier variante de sobrecarga muy fuerte y puedes hacerte cualquier sala del abismo, incluso full 4 estrellas. E incluso en el futuro Chevreuse va a habilitar, hablando de los futuros buffos ya de la 6.2, a los personajes de la Aquelarre, a los magos, que se llama magos, se llama pasiva witch de brujo o de mago o de bruja. Va a habilitar ciertos equipos nuevos con During mejorando a Varesa
Y además una especie de Razor sobrecarga con Bennett C6 que lo imbuya de Pyro y Bennett pegue golpes de Pyro con el mandoble, imbuido por Bennett, y golpes de Electro con el lobo, con los buffos de Chevreuse, con During en el equipo y con Bennett C6 imbuyendo a Razor. Va a traer un equipo muy fuerte de Razor Chevreuse. Así que, señores, Chevreuse no solo estuvo fuerte, no solo fue estable siempre, no solo tiene un best in slot de los mejores equipos del juego con Varesa, no solo va a mejorar con During ese equipo, sino que Chevreuse sola te arma equipos en general y va a envejecer y sigue envejeciendo muy bien. Siguiente, top 3. La Chevreuse de 5 estrellas de crío, que alguno pensará, ¿cómo que Chevreuse de 5 estrellas? Scoffy. No lo digo aquí porque si lo digo sabéis que YouTube se enfada con el vídeo. Scoffy. Scoffy de nuevo, es cierto que está en 2 de los casi 3 mejores equipos. Bueno, a día de hoy Nefer y Flins en su prime y sobre todo esa Columbina van a mejorar a Nubilet. Una pena por Nubilet, pero Nubilet tiene el intergaláctico. Pero bueno, Nubilet y Skirk, 2 de los carries más sostenibles, equilibrados, sólidos y que más funcionan de forma independiente del juego. 2 de los equipos más poderosos tienen como pilar fundamental a Scoffy. Pero lo bueno de Scoffy, y por el motivo por el que yo tengo a Scoffy en mi cuenta free to play, donde no tengo a Nubilet y no tengo a Skirk, es porque Scoffy es como Chevreuse. Tú le pones full personajes hidros y críos para activar la pasiva. De hecho, puedes ponerle 3 hidros si quieres, porque Scoffy ya es el crío y cuenta. Y te hace un equipo espectacular. Uno de los equipos con más daño por rotación de mi cuenta es Scoffy, Yelan, Xinkyu, Furina. Y a veces pongo ahí Yelan, Furina, y a veces pongo a Xinkyu. Y tengo 3 hidros pegando ataques normales con Scoffy golpeando crío. Y tienes unos equipos con más daño de mi cuenta free to play. Y aparte, a veces, es una tontería lo que voy a decir, ¿vale? Pero a veces juego a Mualani Permafrost. Juego a Mualani con Furina, con Citrali para el tema del escudo y con Scoffy. Y Mualani mete mordiscos de 300k C0 sin vaporizar. O sea que la propia Scoffy tiene esa versatilidad de Chevreuse que te da un equipo completo y que yo de base recomiendo a Scoffy sin depender de Skirk o de Nubilet. Que tengáis a Scoffy como soporte en vuestra cuenta que os va a habilitar equipos ella sola. Ludwar, eres un migajero, hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Siguiente personaje o siguiente equipo que va a envejecer y que va a servir eternamente en las cuentas de la gente es Nubilet. El subconsciente me traiciona y dije personaje y no equipo porque es verdad. Nubilet es un personaje que, al igual que Xiangling y las lanzas, Nubilet utiliza todos los soportes del juego. Va a poder utilizar bien a During, utilizó y utiliza bien a Inefa y a Lauma, bastante bien de hecho, y seguramente tiene pinta de que la mayoría de soportes que salgan con el tiempo en Genshin Impact van a funcionar con Nubilet. Nubilet a día de hoy, tanto en daño por rotación de equipo total como en daño bruto, se ha visto superado por ya 4 DPS, Mavuika, Skirk, Nefer y Flins, y sobre todo Nefer y Flins con la futura mejora de Columbina, no sé hasta dónde van a llegar. Igual Columbina mejora Nubilet también, quién sabe, pero lo que sí sabemos es que siendo pues el objetivo quinto o segundo mejor carry del juego en el equipo internacional, con Skirk Nuker, Scoffy, Furina, sobre todo pues a mínimos en este caso, Nubilet envejece muy bien porque a diferencia de los carries que tiene encima no depende de mecánicas cerradas como Skirk del Permafrost, como Nefer del Blue Lunar y del Auma, como Flins de Inefa y el Electrogrado Lunar, y Nubilet le sirve todo. Cualquier Nubilet que tengáis en vuestra cuenta se va a adaptar bien a lo largo del tiempo y os va a dar un carry muy poderoso para un montón de retos en el juego. Siguiente. Y diréis, Phil, este yo pensaba que lo ibas a decir antes, pero te lo has guardado para casi el final, porque son 7 y este es el quinto. Hyperbloom.
Sí, señores, el eterno Hyperbloom. Ahora es más eterno que nunca. Hyperbloom 3, el retorno de la bolita verde. Básicamente, Hyperbloom, mejorado ahora con Lauma y con Aino, es más fuerte de lo que nunca fue. Pero sobre todo, el lamparero, el bicho que más está dando dolor de cabeza y recuerdos de Vietnam a los jugadores en la conflagración Estigia, la dificultad 5, y si no lo sabéis, os lo comento ahora, una disculpa por no decirlo en el vídeo de la conflagración, se puede bajar con un equipo de Lauma, Aino, Cookie triple maestría, y he visto a gente bajarlo con Shinkyu, un equipo pues solo con Lauma C0 en el equipo, y si no, una Yelan bien construida que hace más daño que Shinkyu, y el lamparero dificultad 5 se puede bajar con ese simple equipo, liberando todos vuestros mejores carries para el resto de salas. El Hyperbloom no va a estar top meta como lo fue en su momento en Sumeru top 1 del juego llegó a ser con los equipos de Algeizam y Sino, con constelaciones Sino y con mínimos Algeizam. Pero el Hyperbloom ya se ha consagrado como equipo eterno, el hiperpobre para muchos, porque en su momento se jugaba pues para gente con menos recursos. Ahora Aino, sin gastar a Furina, te habilita a poder jugar el Tignari Cookie Aino, y ahí puedes jugar una Hida o Lauma. Hyperbloom es inmortal. Y dos equipos que faltan, en este caso son de Carry Spiro, que parecen mamá e hijo. Gaming tiene un equipo que mucha gente juega full 4 estrellas, que es uno de los equipos de full personajes de 4 estrellas que más daño por rotación da del juego. Esto es irreal, porque nadie tiene una cuenta full 4 estrellas, la gente tiene personajes de 5 estrellas. Pero cuando siempre dicen, ay, pues ahora pásate el abismo full 4 estrellas, o haz este reto full 4 estrellas, pues se puede. Damas y caballeros, se puede. De hecho, igual estáis viendo por aquí un gameplay de Gaming en la conflagración dificultad 5, full 4 estrellas bajando al caballo, en dificultad 5. Y básicamente el Derretidos de Gaming es es el equipo con mayor daño por rotación full 4 estrellas del juego actualmente, que es Gaming, Diona, Rosaria y Bennett. Esto lo he explicado 1000 veces en 1000 vídeos. Probar ese equipo, ya veréis la locura de los daños que tiene este equipo. Y sobre todo si tenéis la C6 de Diona con la maestría extra o la C6 de Gaming con la proporción crítica extra, o sea, olvidaos del daño de este equipo. Tiene daños que se parecen bastante a equipos de 5 estrellas. Y por último, es un personaje que hace algo parecido a Nubilet, pero mejor. Y de hecho es el mejor carry del juego si hablamos de constelaciones. Damas y caballeros, el equipo y el personaje que eternamente va a ser lo que se consideraría meta, pero que sobre todo va a envejecer muy bien, a pesar de que seguramente salgan mejores equipos de aquí a un año, es Mavuika. Mavuika es la Nubilet de Piro. Y diréis, Mavuika tiene que derretir. Y si no tengo a Citlali, puedes jugar a Yaka para que derrita sobre Yaka. Puedes jugar a Ganyu. Puedes jugar doble crío y puedes poner Rosaria Ganyu, Rosaria Yaka, Rosaria Diona incluso, y jugar ese mismo equipo que he dicho con Gaming, jugar Rosaria Diona, Bennett, Mavuika. Puedes jugar, ay, que no quiero derretir. Te sobra Furina, puedes poner a Furina y puedes vaporizar. Que no tienes a Furina, puedes poner a Shinkyu. Y puedes vaporizar con Shinkyu solo con la aplicación de Shinkyu con su ulti, sin necesidad de dar ataques normales, aunque Mavuika al castear el cargado suelte un ataque normal y aplica hidro con Shinkyu. Phil, que no quiero vaporizar ni derretir. Sobrecarga. Los mejores equipos de sobrecarga son con Mavuika. De hecho, hasta que salga Durin es el Varesa Mavuika soporte. Pero Mavuika tiene después de Varesa los mejores equipos de sobrecarga del juego como carry. Pero es que además se puede jugar en 1000 variantes más, como monopiros perfectamente, con Shilonen, Durin, Bennett, Mavuika o Xianglin, el defecto de Durin. Y Durin nos permite que la rotación se vaya a 18 y no se alargue a 20 como con Xianglin, para recortar 2 segundos y hacer más DPS, daño por segundo. Mavuika es el Nubilet de los DPS Piro. Cualquier combinación de equipos Piro que te puedas llegar a imaginar, Mavuika lo puede hacer. Y sobre todo, y el punto más importante, Genshin y Hoyoverse, dentro del afán de intentar volver más a nutrir, digamos, el combate del juego y hacerlo más versátil, están testeando en la anterior conflagración y esta los equipos de daño dual. Recordar el dragón aciago eterno, que tenías que hacer 2 fuentes de daño distintas, o ahora el caballo este, que tienes la ventaja de que si le pegas daño lunar directamente le puedes pegar, pero si no tienes que hacerle una especie de daño dual. Mavuika es la reina de los daños duales, porque puede ser un muy buen soporte de muchos equipos como Mualani, Varesa, Chaska y demás, y al mismo tiempo ser un segundo DPS esos equipos para rotar tu fuente principal de daño y poder vaporizar, hacer sobrecargas, derretir en algún caso si juegas con un carry, crío y Mavuika. Así que, damas y caballeros, Mavuika es el personaje
que es el New Billet de Piro y que va a envejecer y envejece muy bien. Y además siendo el actual mejor equipo del juego con Bayoneo y constelaciones. ¡Poquito más! Aquí tenemos los 7 mejores equipos, en este caso eternos, que nunca van a envejecer y que van a mejorar cualquier cuenta. No tiene que ver con el top meta a día de hoy. Mahuika sí, o sea que encima es la reina por 2, aunque vendrán mejores carries y la van a poder gripear seguramente. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, mini minis. It's ahí.